Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Buenas tardes, Hola, doctor. doctor, si se escucha. Ya, muy bien, entonces ya hemos quedado entonces que el cambio de horario va a ser el del día jueves, se va a mantener hasta a las 2 de la tarde. El día viernes había ahí un grupo que decía que yo siempre el viernes los pasaba para las 7 de la noche y había un grupo ahí que decía que tenía clase de infectología a las 7:45. Entonces, mi clase no dura más de 45 minutos. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad con ese tipo de clase. Entonces, va a quedar fijado ya definitivamente los viernes como a las 7 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ahí ya nos dejamos de polémica y comenzamos a trabajar. Hoy día nos toca alcoholismo agudo y alcoholismo crónico. Vamos a compartir aquí la diapositiva para seguir avanzando rumbo al segundo parcial, porque el tiempo pasa. ¿Ah? Entonces, vamos a ver esto. Ahí está el alcoholismo agudo. Aquí está Muy bien, alcoholismo. Vamos a comenzar con el alcoholismo agudo. Fíjense, aquí esta diapositiva es bastante significativa. Una persona ahí medio dormida ya y una copa a su lado. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es el alcoholismo y los tipos de alcoholismo que hay. Es decir, el alcoholismo es la ingestión de una sustancia química llamada alcohol etílico o etanol. ¿Ya? Hay dos tipos de alcoholismo, el alcoholismo agudo y el alcoholismo crónico. El alcoholismo agudo es la embriaguez común y corriente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, o por estar muy contentos, o por estar muy tristes, nos hemos pasado de copas y llegamos a tener lo que se llama algún periodo, atravesar algún periodo del alcoholismo agudo. Porque después vamos a ver, el alcoholismo agudo, llamado también intoxicación alcohólica, pasa por 4 periodos dependiendo de la concentración en sangre de la alcoholemia. Ustedes saben que alcoholemia es concentración de alcohol en sangre. Entonces, esa alcoholemia, ustedes han visto, es lo que le mide a uno cuando hay un accidente de tránsito. A veces vienen los paquitos y le hacen soplar un aparato. Entonces, al soplar y expirar ahí en ese aparato, en el aire expirado, viene ya una concentración de alcohol en ese aire expirado y el aparato calcula su alcoholemia, o sea, la concentración de alcohol en sangre. Entonces, según el código de tránsito, hay un límite de concentración en sangre donde se puede manejar, y arriba de ese límite, entonces es una contravención y puede ser penada por ley, con multa, etcétera, y es en esas condiciones a veces que se producen los accidentes de tránsito. Muy bien, entonces hemos definido, le vamos a leer aquí el tipo de alcoholismo. Entonces, el crónico, le decía yo que el alcoholismo crónico es aquella bebedor consuetudinario, ese que bebe día y noche durante semanas y meses, y van a ver que va a desarrollar un tipo de dependencia alcohólica, ¿no? Es el alcoholista crónico. Entonces, fíjense que ha quedado bien definido aquí lo que es alcoholismo agudo y lo que es alcoholismo crónico. Sigamos. Entonces, el alcohol, aquí vamos a hacer una pequeña historiación de la génesis, o sea, del origen de la palabra alcohol. Y dice que el etanol o alcohol etílico es la sustancia de abuso más antigua y difundida. Posee también un amplio uso industrial. El origen de la palabra alcohol proviene del árabe alcohol, que significa fantasma o espíritu maligno. Desde sus orígenes se le adjudicaron poderes místicos. Entonces, estamos viendo que esa palabra de alcohol tiene su origen árabe, y que al alcohol antiguamente se le adjudicaban, es decir, poderes místicos, poderes curativos, etc. Sigamos. Los efectos del alcohol. Bueno, fíjense que aquí vamos a leer esto rápidamente, porque ya tenemos la siguiente diapositiva donde vamos a ver en detalle cuáles son los síntomas que presenta el alcoholista agudo
cuando está atravesando esos 4 periodos que yo les decía, ¿no es verdad? Aquí dice, el alcohol es absorbido con rapidez por el estómago y el intestino, de donde pasa la circulación sanguínea y se distribuye por todo el organismo. Cuando mayor es el nivel de alcohol en sangre, más importante es el daño que origina. Muy bien, entonces yo he intentado elaborar y he elaborado una diapositiva donde van a ver ustedes que está muy clara y muy fácil de memorizar la parte del alcoholismo agudo con todos sus periodos. Y es esta. Fíjense, aquí está alcoholismo agudo y periodo, dice. Entonces vamos a agarrar el apuntador aquí para que no se pierdan y puedan acompañarme. Fíjense que el primer periodo, aquí está, primer periodo en rojo, segundo periodo en azul, tercer periodo en color marrón y cuarto periodo en color guinda. ¿Ya? Entonces, dice que el primer periodo es cuando la alcoholemia está entre 0 y 100 miligramos por ciento. O sea, cuando una persona se sienta a beber, a tomar alcohol, ¿ya? Y comienza a entrar ese alcohol en sangre y comienza a aumentar su alcoholemia en sangre, cuando el rango de esa alcoholemia está entre 0 y 100 miligramos por ciento, o sea, 100 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, entonces ahí en ese rango se atraviesa el primer periodo de la intoxicación alcohólica o del alcoholismo agudo. ¿Y qué manifestaciones tiene la persona que está atravesando este primer periodo con ese rango de alcoholemia? 2 manifestaciones características. Primero, hay una pérdida de la autocrítica. La persona que era callada, no se comunicaba mucho, de pronto comienza a hablar, ese es lo que llama logorrea, ¿ya? Es decir, diciéndolo rápido y mal dicho, una diarrea de palabras, se podría decir. ¿Por qué? Se debe a la pérdida de la autocrítica. Nosotros tenemos un fenómeno llamado autocrítica, que la persona cuando está sobria, es decir, antes de vertir un concepto, una frase, una oración, un mensaje, tiene en consideración, o sea, lleva en consideración la cultura, lleva en consideración la cultura local, por ejemplo, donde va a hablar, si va a hablar en público, si hay personas adultas, si hay personas menores, entonces tiene que tener una concordancia lógica, es decir, su discurso. Pero cuando ya la persona está atravesando el primer periodo de la intoxicación alcohólica, con una alcoholemia que va entre 0 y 100 miligramos por ciento, ya pierde esta autocrítica y comienza a hablar pavada, como se dice, ¿no? Eso es la pérdida de la autocrítica. Segundo, otra manifestación que aparece en este periodo es la hiperemia, o sea, el enrojecimiento. Hay una sensación de calor en el cuerpo, ¿ya? Como que si el cuerpo entrara en calor. Eso se debe a una vasodilatación cutánea por efecto del alcohol. Muy bien, si la persona continúa bebiendo, va a atravesar el segundo periodo, que está en azul aquí en la diapositiva. Eso se da con una alcoholemia que va de 100 a 200 miligramos por ciento. Y aquí ya en este segundo periodo, la persona va a tener trastornos de conducta, trastornos de articulación de la palabra y trastornos del equilibrio. Aquí está para que ustedes se ubiquen. Aquí dice trastornos de conducta que pueden ser de 2 tipos, agresividad y depresión. Trastorno de la palabra, que es la disartria. O sea, disartria es el término médico y quiere decir tartamudeo. Se vuelve tartamudo. No puede articular correctamente la palabra. Y trastorno del equilibrio. Aquí la persona comienza a tener tambaleo, a tambalearse cuando se para y llega hasta la marcha del ebrio. La marcha del ebrio es esa marcha en zigzag cuando ya está bastante tomadito. Entonces, ¿qué consisten los trastornos de conducta? Agresividad de la persona que está tomando en un grupito, pasa alguien, le mide y dice, ¿qué me miras, colla de mi chicaninga? Te voy a sacar la mugre, ¿no es verdad? Y ya quiere buscarle pleito. Ahora, el otro, cuyo trastorno de conducta es la depresión,
lo abraza al amigo, le dice que vos sos mi amigo, que yo te quiero, que yo te estimo, comienza a llorar, que vos nunca te juntás conmigo, te juntás con otro grupo, ¿no? Entonces son los borrachitos catarros, ¿no? Entonces ese tiene trastorno de conducta de orden depresivo. Y el otro anterior que buscaba pleito, su trastorno de conducta era agresivo. Muy bien, el trastorno de la palabra, habíamos visto que es el tartamudeo, el trastorno del equilibrio es el tambaleo y la marcha del ebrio. Muy bien, si la persona continúa bebiendo, va a atravesar el tercer periodo de la intoxicación alcohólica. Y ese se da con una alcoholemia, fíjense que está aquí, de 200 a 300 miligramos. Aquí está. ¿Y qué caracteriza ese tercer periodo? Primero, hipotermia. O sea, el cuerpo de la persona comienza a enfriarse. Y segundo, sueño. Primero un sueño leve y después un sueño profundo que usted no puede ya despertarlo ni con un matasuegra, ¿no verdad? Muy bien. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí en este tercer periodo ya hay hipotermia. En el primer periodo había una sensación de calor interior por la vasodilatación cutánea. Sin embargo, ya con esta alcoholemia de 200 a 300 miligramos por ciento, la persona ya se va enfriando. Y esto es lo que sucede que en muchas ciudades frías, La Paz, Oruro, Potosí o en Europa, etcétera, durante el invierno, esa gente humilde, esa gente limonera que está indigente, que está en la calle, generalmente se vuelven alcoholistas y están mal abrigados. Si no tienen dinero para comprarse un buen abrigo, entonces ya el alcohol que están tomando les produce hipotermia, más estar mal abrigado, habiendo una temperatura bajo cero en esa ciudad, entonces estas personas mueren por paradas respiratorias y muchas veces los carros patrulleros de la policía los encuentran muertos en las calles y se debe a este problema de la hipotermia. Mueren por parada cardiorrespiratoria. Muy bien. Entonces, y después de haber pasado el tercer periodo, si siguiera bebiendo la persona, ya entra al cuarto periodo con una alcoholemia de más de 300 miligramos por ciento. Fíjense que aquí ya no ponemos un rango de 300 a 400. Acá decimos directamente con más de 300 miligramos por ciento de alcoholemia, ya está pasando el cuarto periodo de intoxicación alcohólica y se caracteriza por coma alcohólico y muerte por parada respiratoria. ¿Ya? Entonces, estos casos son casos especialísimos porque la gran mayoría se duerme profundamente en el tercer periodo y probablemente va a parar de beber. Pero muchas veces, a veces alguna fiesta, algunos agasajos. Yo me recuerdo que hubo un caso en la ciudad de La Plata que cuando le hacían sus recibimientos se formaban de médicos, pucha, lo sacaban en peloto con el calzoncillado a uno a recorrer las calles de La Plata y de Buenos Aires, como un frío en el invierno en la Argentina, y le daban de beber, y a veces para las personas ya llegaban a las casas, no podía beber, medio se dormía, le abrían la boca, le echaban vino, whisky, lo que sea, y ahí muchas personas, hasta que hubo un accidente de una parada, un coma alcohólico, por esa jugarreta del recibimiento. Entonces, a partir de ahí, la universidad ya prohibió estos agasajos en las personas que se formaban. Muy bien. Entonces, ese es el alcoholismo agudo, que después cualquier duda lo vamos que ustedes tengan, algo que haya quedado en el tintero, lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Es decir, lo vamos a poder discernir. Entonces, fíjense que aquí hay algunas preguntas. Estas preguntas siempre me las hacían todos los grupos, de hace un montón de años que soy docente, y cuando daba este tema en salud pública, me decía, oiga, doctor, ¿por qué es que hay personas que beben la misma cantidad y algunos se emborrachan más rápido que otros? Esos son los pollos y las pollas de ahora, ¿no es verdad? Es decir, las mujeres cuando están bebiendo entre ellas dicen, no, no le dé trago a esta porque es una polla, se chupa de nada. Nosotros en nuestra época decíamos panada acá en el oriente. No, este es muy panada, no aguanta tomar 3 tragos porque se emborracha, ¿no? Entonces, había esa pregunta, así flotando en el ambiente. Entonces, fíjense que para responder esa pregunta, porque hay personas que se emborrachan antes que otras, entonces
vamos a explicar desde que el efecto del alcohol, o sea, la embriaguez, por qué algunas personas se embriagan más rápido que otras, va a depender de 4 factores. El primer factor, el tipo de bebida que bebe. Porque ustedes saben que las bebidas pueden ser fermentadas o destiladas. Entre las bebidas fermentadas está la cerveza, que se produce por fermentación de la cebada, y está el vino, que se produce por la fermentación de la uva, del jugo de la uva, ¿de verdad? Entonces, esas bebidas, generalmente la cerveza tiene 3.5, 4% de alcohol. El vino tiene de 8% a 12%. Pero ya las bebidas destiladas, por ejemplo, el whisky, el coñac, el tequila, el Singani, eh, todas esas bebidas más fuertes ya tienen 50% de alcohol. Entonces no es lo mismo tomarse una latita de cerveza que tiene 3.5 de alcohol, es decir, en 2 horas usted va y la orina al ratito y bueno, y se absorbe poco y no pasa nada, ¿no es verdad? Que tomarse una botella de whisky del pico. Entonces, tipo de bebida primero. Segundo, velocidad de la ingestión. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les decía, si tomo una cervecita en 2 horas, una latita, no pasa nada. O sea, probablemente se va a quedar en el primer periodo de la intoxicación alcohólica. Ahora, si toma una botella de whisky, Old Par o cualquier tipo de esos whisky, es decir, pasa el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo y capaz que para ya en el cuarto periodo con el coma alcohólico, ¿no verdad? Entonces, esa es el segundo factor. Tercer factor es el volumen corporal. No es lo mismo que una persona de 200 kilos beba y con otra de 30 kilos. Es decir, el de 200 kilos porque el alcohol se va a diluir en la masa muscular, en la masa grasa que tiene esa persona y se va a ir reabsorbiendo de a poco. Y sin embargo, ese filitriqui, anémico, amarillo soplequi, etcétera, de 30 kilos, es decir, que no tiene masa muscular, entonces se va a absorber más rápidamente y probablemente se va a emborrachar primero. ¿Ya? Y el cuarto factor, hay un pequeño factor genético que da una cierta resistencia por herencia a algunas personas, pero es muy pequeña la diferencia, ¿no? Pero que puede contribuir a que se demore más en emborracharse esa persona. Pero todo el mundo se emborracha más temprano o más tarde si sigue bebiendo. Muy bien, entonces aquí rápidamente a lo que yo le estaba diciendo, fíjense, cerveza, 4%, 3,5 a 5% de alcohol. La sidra y el champán de 5 a 7%, el vino de 12 a 18%, el vermut de 15 a 18%. Y acá las destiladas que yo le decía, whisky, pisco, tequila, es decir, Singani, etcétera, 40 a 50% de alcohol. Entonces, son mucho más fuertes. Entonces, jóvenes y el alcohol. Entonces, fíjense que la juventud normalmente acostumbra mezclar. Y ustedes han visto aquí, por ejemplo, nos está dando un ejemplo. ¿Y por qué es que mezcla la juventud? Es decir, además de alcohol, mezcla con alguna otra sustancia, generalmente narcótica. Entonces, fíjense, ¿y para qué? Para prolongar los efectos del alcohol y de las otras sustancias narcóticas. Entonces, aquí fíjense, hay algunas, dice, jóvenes y alcohol. Lo más peligroso son las mezclas. Esto, por ejemplo, mezclan alcohol con el cannabis, que es la marihuana, y la cocaína. Entonces, ustedes han visto que esta es decir, una mezcla que va a explotar en cualquier momento, ¿no es verdad? De efecto explosivo. Y estos otros, por ejemplo, hay otros jóvenes que mezclan el alcohol con el éxtasis y la anfetamina. ¿Y cuál es el objetivo? Prolongar los efectos de 36 a 48 horas. Entonces los tipos están volando ahí bajo los efectos de estas 3 drogas, porque el alcohol también es considerado una droga, igual que el cigarrillo. Producen adicción y dependencia. Pero el alcohol y el cigarrillo son drogas toleradas por la sociedad y no son perseguidas por el Estado, por la policía. Nadie va a meter preso porque está bebiendo, nadie va a meter preso porque está fumando, ¿no es verdad?
Pero, como les digo, son drogas que también producen adicción y dependencia, y si se la mezcla con estas otras drogas explosivas, entonces el efecto puede ser, fíjese acá abajo, dice traumatismo cráneoencefálico. Entonces la persona bajo el efecto de este cóctel de droga se cae, se golpea la cabeza y muere por un traumatismo cráneoencefálico. Y si bebe más de la cuenta, fíjense los comas etílicos que pueden tener efectos graves también de muerte, etcétera, el coma etílico. Y ahí también está mezclada con las overdosis, la sobredosis de cocaína, de morfina, heroína, éxtasis, anfetamina, etc. ¿Ya? Después tenemos otra clase nosotros de abuso de drogas, donde vamos a ver todas esas otras drogas. Sigamos. Aquí tenemos la parte de epidemiología del alcohol. Fíjense, aquí son algunas estadísticas que se han hecho en algunos países de la influencia que tiene el alcohol en las actividades, es decir, en la vida social, en la vida del trabajo de la persona. Fíjense, el alcohol está presente, o sea, el uso del alcohol, ¿no? ¿Verdad? La ingestión del alcohol está presente en el 49% de los homicidios. O sea, fíjense, la mitad de los homicidios prácticamente. Es decir, de 10 personas, de 10 homicidios que hay en la fiscalía, 5 son bajo los efectos del alcohol. 2, 39%, casi 40% de los suicidios. O sea, los suicidios, el 40% de las personas están bajo efectos del alcohol. Tercero, 50% de los accidentes de tránsito se suceden también por los efectos del alcohol de alguno de los conductores o de los dos conductores. ¿Ya? Entonces son realmente datos estadísticos escalofriantes, ¿no es verdad? Ahora, aquí hay algunos datos de Chile. Por ejemplo, dice que el 20% de los adultos en Chile presentan algún desorden relacionado con el abuso, el uso y abuso del alcohol. Y el 5% de todos esos que ingieren alcohol más o menos frecuentemente, llegan a desarrollar una dependencia física y una dependencia psíquica. Síganme. Alcoholismo crónico. Entonces, fíjense que aquí ya tendríamos que hablar sobre alcoholismo crónico. Ya vamos a hablar rápidamente, no obstante en la plataforma esto está como dos temas diferentes, pero como tiene mucha relación, ya yo lo he dado también simultáneamente. Primero que se avanza más rápido y segundo que tiene mucho que ver. Entonces ya que estamos embalados, conociendo la parte del alcoholismo agudo, entonces vamos a ver el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico, fíjense, es el uso consuetudinario del alcohol durante días, meses, años, es decir, que lleva a la dependencia física y a la dependencia psíquica, ¿no es verdad? Entonces, este alcoholismo crónico frecuentemente, es decir, trae problemas sociales, problemas laborales, es decir, acaba con la vida de la persona. La persona, es decir, la platita que le cae en sus manos es para comprar bebida alcohólica, entonces estas personas acaban debajo de los puentes, es decir, en condiciones precarias, ¿no es verdad? Problemas, es decir, sociales y familiares bien graves. Aquí tenemos el síndrome de abstinencia. ¿Qué se considera síndrome de abstinencia? Cuando estos pacientes alcoholistas crónicos, bebedores consuetudinarios de años y años sin parar, cuando paran de beber, ya en el lapso de alrededor de 24 horas comienzan a aparecerles síntomas sumamente molestos. Es decir, sienten taquicardia, ya, insomnio, comienzan a tener hiperquinesia, a moverse de un lado para el otro, ansiedad, angustia, síndrome de pánico, ¿ya? Enrojecimiento de la cara por vasodilatación cutánea. Entonces, todos esos síntomas molestos lo desesperan y la persona vuelve a agarrar la bebida y sigue bebiendo. Entonces, a esos síntomas que aparecen por la abstinencia del alcohol, del momento del paciente deja de beber, a las 24 horas, 36 horas máximas, ya le aparecen estos síntomas llamados síndrome de abstinencia.
como le digo, con cefalea, taquicardia, sudoración profusa, ansiedad, angustia, síndrome de pánico, insomnio, etc. ¿Ya? Sigamos. Síntomas de la abstinencia leve, entonces vamos a ver algunos 6 síntomas de la abstinencia leve. Aquí fíjense: mareo, taquicardia, hipertensión, temblor, insomnio y náuseas y vómitos. Ya eso es cuando es una abstinencia leve, porque es un paciente que hace poco nomás que está bebiendo, es decir, continuamente. ¿Ya? Pero fíjense que vamos a ver y vamos a llegar a aquel bebedor ya consuetudinario de años, van a ver lo que va a pasar con él. Entonces, síntomas leves, nuevamente: náusea, insomnio, temblor, mareo, taquicardia, hipertensión. Sigamos. Aquí tenemos abstinencia alcohólica ya más completa, con síntomas ya más de una historia clínica completa, ¿no es verdad? Y aquí dice hiperactividad neurovegetativa. Entre la hiperactividad neurovegetativa tenemos sudoresis profusa, es decir, vasodilatación cutánea, que va a dar el enrojecimiento, esa cara media abotagada que tienen los alcoholistas crónicos, ¿no? Temblor fino en las manos, fiebre, puede haber hasta fiebre, anorexia, náuseas y vómitos, alteraciones del sueño, ansiedad, agitación, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, alteraciones de la memoria y el juicio, alucinaciones y convulsiones, ¿no? Fíjense que aquí está el cuadro completísimo de la abstinencia alcohólica. Sigamos. Aquí está el famoso delirium tremens. Es decir, esta palabra, muchos de ustedes tal vez nunca habrán escuchado, ¿no? Pero fíjense que esta es la única patología psiquiátrica que es considerada una emergencia médica. Es decir, los psiquiatras hasta en eso tienen suerte de que nadie los despierta tarde en la noche para venir a atender una emergencia, como nosotros los cirujanos para abrir un puchichi, para hacer alguna sutura, nos despiertan a las 3, 4 de la mañana. A los psiquiatras ni siquiera este delirium tremens ellos atienden en la emergencia médica. ¿Por qué? Porque como los psiquiatras, la mayoría de los psiquiatras está llamado, o sea, no está permanentemente ahí, es decir, 8 horas, 6 horas, etcétera, en los hospitales, en la emergencia, sino es llamado y nunca se lo llama porque no se lo necesita llamar. Para este delirium tremens, quien tratamos los delirium tremens somos los jefes de la emergencia, los encargados de la emergencia, porque hasta que lo llamen al psiquiatra ya el paciente se ha muerto. Entonces, fíjense que este delirium tremens es una emergencia médica grave. Estos pacientes vienen con todo ese cortejo sintomático que yo les he hablado, de taquicardia, cefalea, sudoresis profusa, hiperquinesia, pueden tener hasta convulsiones, pueden tener, y lo más grave de esto es que llegan con alucinaciones visuales, llegan viendo bichos, alucinaciones auditivas. Yo me recuerdo en Brasil cuando hacían los plantones, allá se llama plantones en San Pablo, llegaban diciendo: doctor, ahí tengo un cara queriendo esfaquear a gente. Oye, doctor, está atrás de la puerta, está viendo, doctor, está viendo. Después decía: doctor, tengo una cobra ahí, una cobra, una yararaca, ahí atrás de la puerta, va a morder a la gente. Doctor, cuidado. Y se bañaban en sudor y con una taquicardia alta, hipertenso. Si usted no los mete a terapia intensiva en ese momento, el paciente le hace una parada cardiorrespiratoria y se muere. Tan grave es el delirium tremens. Entonces, esos pacientes llegan traídos por las patrullas de la policía, por algún transeúnte, por algún familiar, y en esas condiciones, como les digo. Entonces, si usted no le da una atención rápida, se le muere en la puerta de la emergencia. ¿Ya? Entonces, imagínense si va a dar tiempo de llamar al psiquiatra que venga a atenderlo. Muy bien, entonces ese es el delirium tremens. Entonces, es toda la sintomatología que hemos visto ya en la abstinencia alcohólica, más acompañado de convulsiones y alucinaciones visuales y auditivas. Es decir, ve bicho, escucha voces que no existen, por supuesto, porque ya está es un síndrome de demencial. O sea, el alcohol ya le ha destruido tanto su tejido nervioso, su neurona, que ya entran como
como una, es decir, su sintomatología es como una demencia prácticamente. Por eso es que ya tiene alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, puede tener hasta convulsiones y todo el cortejo sintomático de la abstinencia alcohólica. Sigamos. Aquí tenemos unas imágenes que yo les he puesto del delirium tremens. Fíjense la desesperación de la persona sentada, contorsionándose ahí, probablemente ya está con algunas alucinaciones visuales y auditivas, y fíjense apoyado en la pared, una imagen bien expresiva, ¿no? Vamos a ver otra imagen, fíjense esta otra imagen del delirium tremens también, parece ser que la personalidad se le divide en 4, y ahí aparecen 4 cabezas, es decir, como si se le multiplicara la personalidad a las personas, comienzan a alucinar, alucinaciones visuales, auditivas, la presión sube exponencialmente, hay taquicardia intensa, y todo eso lo puede llevar a esa arritmia, a una parada cardiorrespiratoria en cualquier momento. Sigamos, ahí hay otra también, fíjense, esa es una imagen también de un delirium tremens, es decir, toda la parte psicopática que tienen esos pacientes y la desorganización de del tejido cerebral. Muy bien, entonces, recapitulando, el delirium tremens, fíjense, es la expresión clásica más grave del síndrome de abstinencia alcohólica, de 72 a 96 horas de abstinencia. Se produce en el 5% de los alcohólicos, incluye síntomas precoces con alteración profunda del sensorio, muchos casos posteriores convulsionan, tiene síntomas neurovegetativos y hay una mortalidad de más del 15%. Entonces, fíjense, entonces, si no son atendidos rápidamente, estos pacientes se mueren. Tratamiento, entonces fíjense que el tratamiento pasa primero, es decir, inmediatamente hay que meterlo a terapia intensiva, monitorearlo, darle oxígeno, bajarle la presión arterial, porque está con su crisis hipertensiva, darle tranquilizante en altas dosis, porque ese estado de pánico, de excitación, de taquicardia, es lo que lo lleva a hacer una arritmia cardíaca grave y una parada cardiorrespiratoria. Y fíjense que estos pacientes, por el solo hecho de ser bebedores consuetudinarios durante años, y ustedes saben que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, todos los tranquilizantes que conocemos, la benzodiazepina, los derivados del opio, etcétera, morfina, etcétera, hipnoanalgésicos, o sea que son tranquilizantes y hacen dormir, son también depresores del sistema nervioso central. Entonces, generalmente hay una resistencia cruzada que se llama, que eso yo se lo doy también a mis alumnos de farmacología cuando pasamos este tema de la acción farmacológica de esta droga. Entonces, ustedes, por ejemplo, para el paciente alcoholista crónico que le llega con delirium tremens, es decir, bastante resistente a los comunes analgésicos. Entonces, uno, por ejemplo, cualquier otra persona con un Valium en la vena, se duerme, se tranquiliza y todo bien. Cada vez tiene que hacerle 3 o 4 Valium para que él medio se tranquilice. O hacerle un cóctel ahí de varios analgésicos y tranquilizantes para que él se calme y no haga una parada cardiorrespiratoria. Sigamos. Entonces, aquí fíjense, bueno, aquí es el tratamiento que se hace ya, generalmente los psiquiatras hacen este tratamiento para tratar de, es decir, ir sacándole, porque hay personas, fíjense, que se vuelven adictas a los tranquilizantes, ¿no es verdad? O porque tienen problemas del sueño, insomnio, o porque tienen también problemas del alcohol. Y el alcohol, como da nerviosismo, hiperactividad, entonces se le da tranquilizante para que ellos puedan dormir tranquilamente. Y después para ir sacándosele el tranquilizante para no producirle una dependencia, entonces se va disminuyendo la dosis. Fíjense, comienzan, qué sé yo, con 2 miligramos, después bajan de 2 o 3 días a 1 miligramo, al cuarto día con medio miligramo, así hasta que le suspenden. O sea, no se le puede suspender de golpe en el tratamiento de estos esquemas a los pacientes alcoholistas crónicos. Muy bien, entonces, eso era todo. Si alguien quiere preguntar algo, se presenta, da su nombre
para que yo le vea la cara y adelante con sus preguntas. Hola, hola, no hay duda, ya son unos doctores en alcoholismo agudo y alcoholismo crónico. Vamos a ver en el próximo examen, oye, porque ahora 50% está abajo de la media, ¿no? Entonces, y después los temas van aumentando, el examen final es un montón de temas, 40, 50 temas, y la cosa se complica, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, Doctor, una entonces, pregunta, Doctor, disculpe. una pregunta. ¿quién es? A ver, primero el hombre, a ver, que habló primero, ¿quién era? Yo, el Adrián Ferrufino, doctor. Joel Ferrufino, adelante. Doctor, ¿me podría explicar un poco mejor lo que, o sea, no es lo que habló usted, pero ¿cuál sería el efecto antabús del alcohol? Disculpe, doctor. Ah, ya. No, el antabús no es el efecto antabús del alcohol, o sea, el efecto del antabús que se usa en el alcoholismo crónico. El antabús es una droga que se utiliza para, es decir, se utilizó mucho tiempo y todavía se sigue utilizando, pero cada vez menos, para dejar de beber al paciente alcoholista crónico, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Con el antabús se le provocan algunos síntomas, o sea, bastante molestos también al paciente, como similares a la abstinencia alcohólica, pero usted lo va controlando, es decir, le hacen tanto mal y le hace tanto daño, se hace sentir tan mal que acaban ellos recuperándose un poco, pero no es la solución, como le digo, que el antabús para recuperar a los alcoholistas crónicos, porque inclusive usted lo puede internar en esos establecimientos de salud para recuperar a estos pacientes alcohólatras o cocainómanos, morfinómanos, etcétera, de cualquier otra dependencia de narcóticos. Y es muy difícil recuperarlo, oiga, porque usted lo recupera. Aquí en Santa Cruz hay varias casas de recuperación, pero usted puede mandarlo a Buenos Aires, a San Pablo, hay casas, es decir, completa, ¿no? Con médicos, con psicoterapeuta, psicólogo, etcétera, pero generalmente se recupera en 6 meses. Usted va a pagar una fortuna en esos 6 meses para tener a un familiar ahí en recuperación, pero vuelven a salir de allá. Imagínense, viene acá a Santa Cruz, donde la droga, donde hay chupa y farra lunes, miércoles y viernes, ¿no es verdad? El lunes hay que ir a la fraternidad, el martes hay que ir para jugar un partidito de fútbol, el sábado el viernes soltero, entonces ya 3 veces a la semana bebe, ¿no? Pero usted le pregunta ahí en el consultorio, dígame, ¿y usted bebe? Ah, no, doctor, yo soy bebedor social. Ah, pucha, a ver, explíqueme cómo es el bebedor social. Y ahí ya conversando con él, dice, ¿sabe qué, doctor? Yo bebo el lunes, pues en la fraternidad, el miércoles voy a jugar mi partido de fútbol, después del partido nos vamos a jugar general, a cacho y a beber. El otro viernes, el viernes es de viernes soltero, también salimos, nos juntamos en la fraternidad y nos vamos al cumpleaños de algún fraterno, y al final están bebiendo 3 veces a la semana. Entonces, de ahí es facilito pues caer en el alcoholismo crónico. La verdad ya no es el alcoholismo agudo, que es una cosa esporádica, muy de vez en cuando, por algún acontecimiento especial, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ok. Otra preguntita. Doctor, ¿yo cómo puedo darme cuenta si mi paciente es un alcohólico agudo o crónico? Ah, Argote, no Cava. Sí, ¿Cómo es su Jenny. nombre? Ah, Jenny. Jenny. Ya, mi querida Jenny, usted cuando hace el interrogatorio del paciente, usted sabe que la anamnesis, es decir, del paciente, el interrogatorio, usted le pregunta su nombre, su edad, es decir, su profesión, dónde trabaja, si tiene alguna enfermedad congénita, si su padre es diabético, si es hipertenso. Entonces, usted va tratando de sacar lo máximo posible de información a través de la anamnesia, el interrogatorio, ¿no es verdad? Y puede ir atando cabos, como le digo. Entonces,
Si yo le decía que uno, por ejemplo, percibe conversando con el paciente y preguntándole, ¿y usted toma su copita de vez en cuando? No, doctor, por favor, yo soy un bebedor, bebo socialmente. Pero sucede pues que lo socialmente son 3 veces a la semana. Eso ya no es socialmente. Entonces, lógicamente que usted por la sintomatología, si tiene un síndrome de abstinencia violento, ya llega con temblores, con convulsiones, es decir, con taquicardia, con hipertensión, con sudoresis. Bueno, usted puede inferir de ahí de que probablemente es un alcoholista crónico que hace mucho tiempo que está bebiendo. Ahora, si es una persona que está discurseando ahí en la calle porque salía de un boliche ahí, fue su cumpleaños, le hicieron un agasajo, tiró la casa por la ventana, pero vomitaba y toda la gente que usted pregunta o alguien que lo acompaña al consultorio le dice, no, ¿sabe qué? Bebió en su cumpleaños porque está triste porque murió su madre, su padre, o está festejando su recibimiento. Entonces, todos esos datos pues dan la información al médico si se trata de un bebedor ocasional, entonces es un caso de un alcoholismo agudo. Ahora, si todos esos datos hablan de que es un bebedor consuetudinario de meses, de años que viene bebiendo, pues se trata pues de un alcoholista crónico, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a hacer, a diferenciar uno de otro cuadro, ¿no? ¿Ya? Quedó claro, doctor. Gracias. Perfecto. Otra preguntita.